Ayer el apóstol Santiago nos decía que Elías era una persona como nosotros, ¿verdad? Que sufría, que sentía dolor, que le daba miedo, que era común y corriente como nosotros y que Dios lo usó mucho, ¿verdad? Él decía que cuando Elías pidió que dejara de llover, dejó de llover. Cuando Elías oraba a Dios, eso se hacía así. Pero también aprendimos en su historia cómo Dios trabajaba para él, ¿verdad? De las diferentes maneras que trabajaba para él. Entonces, en medio de la sequía, ayer, ¿cómo fue la primera forma en la que Dios trabajó con Elías? Comida y ¿Y de quién recibía la comida? Y luego, cuando el arroyo se secó, ¿cuál fue la reacción de Elías? que No. Luego Dios lo mandó con la viuda y él le pidió a la viuda comida y la viuda, ¿qué le dijo? tenía solo para la comida. Y aún así la viuda creyó en lo que Elías decía y le dio de comer y pudieron recibir la gracia de Dios. Pero luego de eso, ¿qué fue lo siguiente que Dios mandó a hacer a Elías? Dedicadas Con los profetas de Baal. Y luego, cuando esto sucedió, ¿quién ¿qué pasó con Elías? Digamos, ¿ya se sintió muy fuerte y dijo: "Sí, soy el mejor, Dios está siempre conmigo", o qué hizo? pues querían matar y yo sí se chiquito y dijo mate. Pe Perfecto. Yo pregunto porque ahora el hermano David me decía: qué va a preguntar? Dígame", y me pongo a estudiar. Entonces, yo sí tenía pensado preguntarle sobre cómo funcionó el arroyo, por qué el arroyo se secó y todo eso para ver si habían entendido. Ayer me enfoqué mucho en las partes físicas, tal vez, y hoy quiero enfocarme un poco más en la parte mental, ¿verdad? Porque profundizando sobre lo que vamos a hablar hoy, me hizo pensar cuando a mí me preguntaron cómo me sentía yo cuando estaba en depresión, ¿verdad? Entonces, no es como que yo recibí la salvación y luego ya salí de la depresión, fui muy feliz, estuve muy fuerte, comía todos los días y así. No fue así, digamos. Muchas veces estando aquí en la iglesia, en mi mejor momento era mi peor momento. Cuando viajé a Colombia al campamento mundial de jóvenes, nadie sabía, pero era mi peor momento, ¿verdad? Y era cuando estaba fatal y aún así estaba ahí en la iglesia, luego ellos se dieron cuenta que en realidad no era salva, que no entendía lo que me estaban diciendo y así. Entonces, cuando a mí me preguntado una evangelista de Perú qué era lo que yo sentía cuando estaba en depresión, yo le dije que sentía como si estuviera en una jaula mental. Esto porque hay muchas cosas que yo era capaz de discernir como, si esto está mal y esto está bien y esto me iría bien, esto me iría mal. Así como cuando usted te está viendo un examen y hay varias preguntas y usted dice, por descarte, yo saco la respuesta correcta. No sé si alguna vez les pasó eso. Yo hacía mucho eso en los exámenes de matemáticas. La parte de selección única la sacaba por descarte, ni siquiera hacía las operaciones. Así era yo en mi tiempo de depresión, pero por más que yo decía, esto sí, esto no, esto sí, esto no, en mi jaula mental, por más que yo decía, es que yo estoy mal y yo necesito salir de esto, no podía salir de la situación en la que estaba. Por más que yo decía, este, y yo soy salva, no podía dejar de pensar en mi situación, ¿verdad? Como que mi mamá no está muy bien, que mi abuela está en el hospital, que mi hermana está en el hospital, que en la universidad me va mal. Entonces no podía dejar sacar esas situaciones de ahí, aunque yo sabía que ninguna de esas situaciones era 100% mi responsabilidad o mi elección o que yo la pudiera resolver, pero igual me atormentaba. Entonces, habían cosas aún más sencillas que eso, digamos, una persona enferma en nuestra familia siempre nos va a hacer pensar mucho, pero había otras cosas más sencillas, como que, no sé, metiera en la lavadora una camisa roja no, unas medias rojas con camisas blancas y saliera teñida,
eso ya me destruía la vida, porque yo decía, es que yo soy una inútil, no sirvo para nada, no puedo ni lavar la ropa. Entonces mi mente como que siempre estaba enjaulada en mostrarme lo malo que yo estaba viendo. Entonces, leyendo esta parte de la historia de Elías, el día de hoy yo quería profundizar un poco más sobre esas jaulas mentales, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar aprender mucho sobre este tema. Entonces, Elías, después de sus grandes victorias de su ministerio, colapsó, tuvo miedo, huyó, pidió morir, y aún en ese momento Dios no lo rechazó. Y lo que le dio fue, exacto, le dio descanso y le dio alimentación. Luego lo mandó a caminar por 40 días en un desierto y eh, ahí cuando llegó en ese desierto, él lo que hizo, algunos se acuerdan, cuando llegó de caminar, llegó a un monte y ¿qué fue lo que hizo? Casi, pero no. Busquemos en Primera de Reyes, el capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Recordemos que ya él caminó 40 días, 40 noches y llegó a este monte. Y ahí dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, ¿qué les llama la atención de este versículo? ¿Mm? Eso, eso sí es importante. Le preguntan qué haces aquí. Pero la Biblia no dice como Elías llegó al monte Oreb simplemente, ¿verdad? Dice que Elías se escondió en una cueva, digamos, llegó al monte Oreb y se escondió en una cueva. Entonces, esta parte es muy importante porque si la Biblia lo está haciendo connotar, es porque hay algo detrás de como de esta acción. Entonces, ¿por qué entraría a la cueva de Elías? ¿Por qué razón ustedes creen que entrarían a una cueva? Digamos, el día de hoy están llegando a una ciudad nueva y ven una cueva, ¿por qué se meterían a la cueva? A buscar refugios. Las cuevas, en este sentido, es lo que busca dar es una sensación de seguridad, porque lo que hace es proteger del viento, del calor y de los enemigos. Y también nos protege de las miradas. Entonces, una cueva puede parecer un buen lugar para esconderse y aquí hay una diferencia muy grande porque entre un refugio y un escondite, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? Que uno para la playa sí lo para esconderse. Además de lo obvio, bíblicamente, si yo me escondo, ¿estoy siguiendo a Dios o no? Si yo me refugio, ¿estoy siguiendo a Dios o no? Esa es la diferencia. Si yo me escondo, estoy haciendo por mí mismo, pero si yo busco refugio, busco a Dios, ¿verdad? Porque esconderse es evadir algo y refugiarse es encontrar la fuerza en algo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos exactamente esto, ¿verdad? No necesariamente nos escondemos en una cueva, pero podemos construir nuestras propias cuevas mentales, perdón. Entonces, muchas personas que están sufriendo, lo primero que yo me doy cuenta es que se esconden detrás de trabajar, de estudiar, ¿verdad? De ese tipo de excelencia. Luego, detrás del activismo, una persona que ha sufrido muchas veces a- apoya activamente diferentes causas, exacto. El perfeccionismo, una persona que se siente como que tiene muchos defectos, intenta ser más perfecta que el resto, ¿verdad? Y suele ser como muy, eh, suelen ser personas muy, ¿cómo se le dice?
agresivas, ¿verdad? Porque si uno se da cuenta un poco de las grietas que pueden tener sus personalidades, suelen responder agresivamente. También en nuestro celular, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando uno les dice algo que es incómodo, lo primero que hacen es sacar el celular y empezar a ver reels, TikToks y así. Y también, si yo estoy en una situación difícil, ¿yo qué voy a hacer? Y mejor me pongo a revisar el Instagram, ¿verdad? Y ver las vidas perfectas de los demás. Y también por medio del celular mostramos una perspectiva diferente de nosotros mismos, también del entretenimiento. Entonces es más fácil para mí ver el reality show de Georgina que enfrentar la realidad en la que yo vivo. Y de las sonrisas. Yo no sé si alguna vez, tal vez Yendi y David se dieron cuenta que yo sonreía mucho cuando estaba en depresión, como que siempre era demasiado risueña. A mí la gente me decía mucho eso, como jamás usted podría haber estado en depresión si yo la veía siempre feliz. Y yo, pero sonreír no es difícil, digo, simplemente lo hago sin darme cuenta. Incluso cuando hablo de cosas que me duelen mucho, suelo sonreír. Digamos, cuando yo le contaba a la gente, es que mi abuela está enferma y tiene esta situación, siempre me reía. Yo no sé por qué. Entonces, este, esos son tipos de cuevas en las que nosotros ahorita nos podemos, este, encerrar, ¿verdad? Es como la situación de Elías, cómo la podemos transportar a nuestra situación actual. ¿Qué creen ustedes que pueda ser lo más peligroso de estar en una cueva? Ajá, ajá, supongo. Estar alejado de Dios. Estar alejado de Dios, muy bien. Que en el principio parece que me está protegiendo, ¿verdad? Que me está cubriendo de todo lo externo, que me está generando dolor, que me está generando problemas, pero después comienza a aislarme. Digamos, si yo vivo en una cueva en la montaña, y pues nadie va a llegar a buscarme, ¿verdad? El aislamiento siempre ha sido una de las estrategias favoritas de quien creen. Ajá, porque es más fácil atacar a una persona aislada que a una persona que está acompañada, ¿verdad? Incluso cuando suceden crímenes, ¿verdad? Los bien ejecutados, suele ser una persona estando sola que lo atacan varias personas, ¿verdad? Asimismo trabaja Satanás. Él nos aísla para que sea más fácil entrar en nosotros, porque digamos, si yo paso mucho tiempo con el hermano David y la hermana Yendri, yo fácilmente me puedo dar cuenta, ah, sí, es que la hermana Yendri está pensando extraño. Y luego el hermano David me va a preguntar, ¿usted no cree que lo que está pensando la hermana Yendri es un poco extraño? Y ya vamos a nosotros conversar y vamos a ver cómo podemos ayudar a la hermana Yendri, ¿verdad? Así pasa muchas veces. Entonces, si nosotros vivimos en una cueva, el peligro más grande es el aislamiento que podemos sufrir. Entonces, el enemigo, perdón, nos intenta convencer de diferentes pensamientos, ¿verdad? Apenas usted se enoja con alguien, usted dice, ya no voy a hablar más con esta persona. Y luego uno dice, es que el evangelista nunca entendería lo que yo estoy pasando. Luego yo me enojo y digo, mejor no voy a decir nada, voy a guardar silencio porque ellos me van a decir que yo estoy mal. Entonces, también hay pensamientos como, yo puedo resolver todo solo, no debería de molestar a los demás con mis situaciones y así poco a poco terminamos encerrados, ¿verdad? Y, y eso no es porque Dios nos haya decidido encerrar, sino porque nuestros pensamientos construyeron esa prisión. Entonces, por eso cuando yo explicaba cómo se sentía mi mente cuando estaba en depresión, era una jaula, porque yo me sentía como que mi pensamiento, como mi personalidad, la persona que yo soy, estaba encerrada en esa situación y circunstancia que tenía en ese momento mentalmente. Entonces, quiero eh, como aclarar que el problema nunca es como que Elías estuviera en la cueva, sino que esa cueva le empieza a mostrar una realidad diferente a la que en realidad está, ¿verdad? Digamos, no es cierto que si Elías está en la prueba, Dios no está con él, porque muchas veces los hermanos
dependiendo del lugar que están, ven la realidad diferente, ¿verdad? Si yo estoy en la iglesia, yo estoy bien, pero si estoy fuera de la iglesia, estoy mal, ¿verdad? Muchas veces nos vemos atacados por la circunstancia en la que estamos. Entonces, realmente no es que estemos encerrados en esa cueva, sino la perspectiva alterada que nos da la cueva. Entonces, si yo en mi cueva tengo miedo, lo que voy a hacer es mirar todo con peligro, ¿verdad? O sea, yo no puedo salir, porque si yo salgo me va a pasar algo malo. Y luego, si en mi cueva lo que hay es culpa, todo va a ser condenación para mí, ¿verdad? Ay, es que yo soy muy mala, todo lo hago mal, entonces yo ya no sirvo para nada, es culpa mía, ¿verdad? Y si los otros, en mi cueva lo que hay es comparación con los demás, entonces yo nunca voy a ser suficiente porque yo voy a decir, bueno, sí, el hermano David terminó la universidad antes que yo, entonces yo soy una inútil porque yo no la he terminado y él ya la terminó y nosotros éramos compañeros en la universidad. Y así voy a pensar, ¿verdad? Pero cuando aprendemos a verlo a través de la gracia, todo cambia, ¿verdad? Ya no va a depender de mi culpa, de mi miedo, de mi insuficiencia, sino va a depender de Dios. Entonces, aquí, aquí empieza como lo importante, ¿verdad? Que Dios nunca empieza cambiando la circunstancia en la que estamos, sino empieza a cambiar la forma en que vemos las circunstancias. Entonces, quiero que volvamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, y veamos la segunda parte, dice. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esto fue lo que dijo el hermano José, que le parecía interesante, que le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, hermano José, cuando a usted le preguntan los evangelistas, ¿qué haces aquí? ¿Usted qué piensa que quiere decir el evangelista? Depende de la situación, porque si vengo a la iglesia, digamos, a escuchar la palabra en la predica, y me dice como que, ¿qué haces aquí? Creo que Y, diría y, que vengo a defender religiosamente, diría como que vengo a escuchar la palabra de vida. Y si usted estuviera ahorita en la cueva y le escribe el hermano, el Evan Andrés, ¿qué haces aquí? José, ¿qué pensaría que quiere decir? Aquí Dios no le da una orden a Elías, tampoco le hace un milagro y tampoco lo regaña, ¿verdad? Solo le dice, ¿qué haces aquí? Entonces, ¿alguno tiene alguna idea de por qué le podría estar preguntando esto? Nadie. Ah, es para incomodarlo. Entonces, Dios sabe dónde está Elías porque le está hablando, obviamente, Dios sabe dónde estamos todos. Él nos está viendo. Entonces, y él lo había guiado en cada uno de sus pasos, le había mandado a caminar hasta este monte. Entonces no le está preguntando por su ubicación. Entonces, ¿qué le podría preguntar? Exactamente eso, quería incomodarlo. Pero ¿por qué preguntarle así, digamos? ¿Por qué no le va a preguntar directamente di, que ya has escondido o algo así, verdad? Hay algo que se repite muchas veces en la Biblia y son este tipo de preguntas que Dios hace, ¿verdad? Porque no es que a Él le falte la información, las hace para revelar el corazón que nosotros tenemos. Yo ayer les expliqué que yo antes veía la Biblia como algo lejano de mí o algo así como aburrido o así, pero luego me di cuenta que en realidad la Biblia es un reflejo de mi propio corazón. Entonces, si nosotros vamos a otro tipo de historias como en Génesis 3, eh, después de que Adán y Eva pecaran, Dios les pregunta, ¿dónde estás? ¿Verdad? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y no es porque a Dios se le perdió a Adán, sino que eh, Dios quiere saber dónde está Adán espiritualmente hablando,
O sea, ya Dios sabe lo que pasó, ya Dios sabe dónde está Adán, por qué sucedió todo eso, incluso lo sabía desde antes, pero Él quiere que Adán pueda reconocer dónde está Él espiritualmente. Entonces, Él quiere que Adán se dé cuenta que había perdido la comunión, que había perdido la confianza y había perdido la libertad que tenía antes del pecado. Entonces, la pregunta es para que Él entienda su condición. En Génesis 4, cuando Caín mata a Abel, Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? No creo que es porque Dios no sepa qué se hizo Abel, obviamente lo sabe. Pero nuevamente, Dios sabía perfectamente lo que había ocurrido, pero quería confrontar el corazón de Caín. También en el Nuevo Testamento, en Marcos 10, Jesús está frente a Bartimeo y él le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, ¿ustedes no creen que Jesús sabía que él era ciego? Obviamente sí sabía, ¿verdad? Él sabe todo. Entonces, ¿por qué le preguntaría qué quieres que haga por ti? Si yo soy ciega, yo quiero pues ver. Entonces, esta pregunta no es geográfica, sino es una pregunta espiritual. Y es como si Dios le estuviera diciendo a Elías, ¿cómo llegó hasta este lugar tu corazón? Porque su corazón está en la cueva. No porque él está escondido en la cueva, sino porque su corazón está escondido en la cueva. Y creo que eso es muy importante de todo lo que puedo explicarles el día de hoy, porque no es que Dios no pueda conocer nuestras vidas, sino que Dios quiere que nosotros conozcamos realmente cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Porque aunque Dios sepa todo de mí, si yo no sé qué soy yo al frente de Dios, ¿para qué sirvo? ¿Verdad? Incluso no puedo recibir la salvación si yo no sé que soy pecadora. Entonces, es para que nosotros reconozcamos la situación en la que nosotros estamos actualmente. Entonces, si hoy Dios nos hiciera esta misma pregunta, ¿qué responderían ustedes? O sea, no me tienen que decir ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué responderían ustedes si ahorita Dios llega y les pregunta, ¿qué haces aquí? Entonces, yo quiero que reflexionen como, ¿cuál es mi cueva en este momento? Y si en este momento no hay ninguna cueva porque estoy 100% segura de que estoy en comunión con Dios constantemente, ¿cuál era la cueva que había antes? ¿Cuál es el testimonio de la cueva de la que Dios me sacó? Entonces, hay, hay varias preguntas que nos podemos hacer diariamente para salir de esa cueva también, como qué hago viviendo yo con tanta culpa? ¿Por qué tengo tanta culpa? ¿Por qué hago creyendo que ya no puedo cambiar? O sea, ya yo nací así, entonces así soy y así seré para siempre, porque yo creo algo así. ¿Y qué hago pensando que Dios me abandonó? Porque yo pienso que Dios me abandonó. ¿Cuál es la situación en la que Dios no puede ayudarme? Y la otra es, ¿qué hago yo viviendo con miedo si Dios ya me prometió algo? Entonces, ¿por qué yo tengo miedo? Son preguntas muy fáciles que posiblemente no nos hacemos, ¿verdad? Ah, yo creo que alguien que podría testificar fuertemente de esto era la hermana Natalie antes de irse a Corea, ¿verdad? Porque Natalie se preocupaba tanto del dinero si ya sabía que iba a ir a Corea. A mí me gustaba mucho escucharla a ella hablar de este tema porque yo decía, es que yo podría ser ella, la verdad. O sea, y también aprendía mucho de la situación en la que ella estaba, porque viendo el testimonio de la hermana Natalie, ¿quién dice que ese no va a ser también parte de mi camino? Entonces, yo disfrutaba mucho de mi tiempo en el que ella estaba caminando hacia esa promesa que Dios le dio. Y muchas personas la podían juzgar como, ¿por qué piensa así? O sea, no tendrá Dios ella en su corazón. Pero también que ella nos lo dijera a todos era muy bueno para nosotros, ¿verdad? Porque entonces yo podía entender, así, alguien como la hermana Natalie, Dios la ayudó de esta manera, ¿por qué no ayudaría al resto de los hermanos? Incluso antes de irse, no tenía dinero, o sea, yo creo que ella nunca tuvo dinero y aún así Dios la ayudó. Entonces, ¿por qué nosotros no pensamos constantemente en estas preguntas? Son preguntas muy sencillas que tienen respuestas aún más sencillas, pero
no nos paramos a pensar como en esto, ¿verdad? Si yo ya me siento así, ya me siento así, y así es la verdad. Y eso es más o menos lo que le pasaba a Elías. Entonces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a lo que nosotros pensamos, porque a mí me enseñaron a que lo que yo pienso es el poder que yo le doy a mi mente, ¿verdad? Entonces, si yo pienso que yo soy muy buena, voy a ser muy buena, aunque no posiblemente sea así. Más bien suele ser más a lo negativo. Si yo pienso que soy muy mala, me va muy mal. Y muchas veces yo más bien digo como, es que a mí me va a ir muy mal en tal cosa, y luego es como, no, fue muy fácil, porque Dios me ayudó, ¿verdad? Pero siempre tengo ese pensamiento negativo antes. Y nosotros, por esta costumbre, solemos dejar que ellos vivan con nosotros los pensamientos, ¿verdad? Que duerman con nosotros y que tomen decisiones por nosotros, porque ni siquiera los podemos controlar. Y nunca nos detenemos a preguntar, ¿esto que estoy creyendo realmente viene de Dios o no viene de Dios? Entonces, que me mandaran a, no sé, a entregar unos volantes a Cartago Centro, pero yo después dije, es que yo no voy a lograrlo y mejor me escondo en esta tienda, y la evangelista me encuentra y me dice, ¿qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Es algo parecido. Ahí mismo en Primera de Reyes, el capítulo 19, quiero que leamos el versículo 10. El versículo 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, quiero que vayamos como por partes, como entendiendo el versículo, ¿verdad? Porque creo que nuestras excusas son muy parecidas a esta, ¿verdad? Tal vez no tan como la parte lingüística no tan complicada, pero suelen ser exactamente las mismas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el verdadero problema que tenía Elías en este momento? ¿Alguien más? Antes, él huía porque ¿quién lo iba a matar? Jezabel. ¿Es Jezabel realmente el problema por el cual Elías está escondido en la cueva? Luego, ¿ustedes creen que sea el desierto la razón por la que él está escondido? ¿El cansancio? ¿El hambre? Ya Dios lo había cubierto de todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que ahora es el problema para él, está dentro de él, ¿verdad? Está en Elías. Y eso es lo más peligroso para nosotros, ¿verdad? No es que yo no tenga plata, no es que yo esté cansada por trabajar, es lo que está dentro de mí. Entonces, ahora sí, quiero que leamos despacio. En el versículo dice, he sentido un vivo celo. ¿Ustedes creen que eso es verdad o es mentira? ¿Por qué? Si usted se da cuenta que el pueblo de Dios se ha dado la vuelta de Dios y ha puesto a un Dios falso, y que todos le adoran a ese Dios falso, usted no estaría enojado. Pero ¿es verdad o no es verdad que podría estar enojado por esto? Obviamente, Elías sentía gran amor por Dios, ¿verdad? Yo estaría enojado con una persona que me diga que mi iglesia es una secta, ¿verdad? Pero eso no es real, que Dios sentía este amor por Dios. Digo, Elías sentía este amor por Dios, ¿verdad que sí? Y luego le dice, han dejado tu pacto. ¿Sí o no? El pueblo dejó el pacto de Dios. Entonces es cierto. Han derribado tus altares. ¿Esto es cierto? Han matado a tus profetas. ¿Esto es cierto? Y luego dice, y solo yo he quedado. ¿Es cierto esto? ¿Usted cree que solo Elías está solo? Uno de los problemas de la vida. Pero no está solo. No. Entonces, esta es la mentira. Digamos,
de lo anterior, todo es cierto, menos que Elías está solo. Entonces, esto es exactamente cómo trabaja el enemigo, ¿verdad? Muchas personas creen que Satanás siempre va a comenzar con una mentira, ¿verdad? Pero normalmente no funciona así, sino que empieza a contar una verdad y luego la conclusión es equivocada, ¿verdad? A Eva le pasó esto, ¿verdad? ¿O no le pasó esto? Le empezaron diciendo lo que Dios había mencionado y luego se lo cambiaron totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, la verdad es que nosotros fallamos o no. Pero es verdad que Dios deja de amarnos porque nosotros fallamos. Entonces, es verdad que nosotros pasamos por pruebas, pero no es verdad que Dios nos abandona en esas pruebas. También es verdad que nosotros somos débiles, pero no es verdad que Dios, por nosotros ser débiles, no nos puede usar. Y es verdad que nosotros cometimos pecado, pero no es verdad que la cruz dejó de ser suficiente por esto. ¿O sí? ¿Alguna vez han escuchado al evangelista predicar de que el pecado hay que pagarlo una y otra vez? No, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia tampoco. Entonces, el enemigo no necesita inventarnos una historia, sino que solo necesita cambiar la conclusión de esa historia. Y eso es exactamente lo que está pasando con Elías. Y aquí nosotros podemos identificarnos, porque nosotros construimos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Decimos cosas como, es que yo nunca voy a cambiar, yo ya pasé por tantas cosas que yo nunca voy a cambiar, es que a mí nunca me han podido cambiar, ni mis padres pudieron cambiar esta forma de ser mía. ¿Y eso es cierto o no es cierto? No es cierto. Luego digo, Dios debe estar cansado de mí. Es que yo soy muy mala, yo todo lo hago mal, todo lo que me mandan a hacer en la iglesia lo hago mal. Dios debe estar bien cansado de mí. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eh, También podemos pensar como todos los hermanos son mejores cristianos que yo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y luego yo digo, como nadie entiende mi lucha, nadie entiende mi propósito, yo no sirvo para nada. ¿Eso es cierto o no es cierto? En Dios, ¿verdad? En ustedes es otra cosa. Entonces, yo quiero preguntarles otra vez, ¿dónde en la Biblia dice estas cosas? ¿Dónde en la Biblia Dios dice, es que este es mejor cristiano que este? Entonces yo voy a elegir a este porque este es mejor cristiano que este. ¿Eso en alguna parte lo dice? Muchas veces nosotros defendemos pensamientos que Dios nunca dijo, ¿verdad? Como yo diciendo, es que yo soy muy mala. Yo todas las cosas que ya hice, jamás Dios me las podría perdonar, ¿verdad? Y yo defiendo ese pensamiento porque yo creo que es así, pero eso Dios nunca lo dijo, ¿verdad? Y terminamos creyendo más en lo que nosotros sentimos que en la palabra de Dios, ¿verdad? En los miércoles que nosotros estamos teniendo el estudio bíblico, el evangelista habla mucho de lema y lobos, ¿verdad? Entonces hay gente que ni siquiera llega a ese punto, ¿verdad? Ni siquiera la leen, ni siquiera la viven. Entonces, realmente hay muchas personas que pueden vivir en la iglesia, pero que su corazón no está en la iglesia, sino que está en sus propias emociones. Y esa no es la verdad, ¿verdad? Eh, la palabra es la única verdad. Por eso quiero que busquemos en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Segunda de Corintios 10, 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo cuando leí este versículo dije, no puede ser, nunca había leído un versículo que fuera tan directo como este. Entonces yo no sé si en este punto es que el velo que me nubla
la capacidad lectora se me cayó y ahora puedo entender, o es que antes no me había detenido a leerlo, pero cuando lo vi yo dije, yo quiero que los hermanos también lean este versículo. Entonces, Pablo aquí no dice, cree en todo lo que piensas, o sí, no, ¿verdad? Dice exactamente lo contrario, dice que algunos de los pensamientos deben ser arrestados. Entonces, yo lo que me imaginé cuando estaba leyendo este versículo es como un soldado que cuando el enemigo intenta entrar a la ciudad, el soldado lo captura, lo interroga y verifica si pertenece a este reino que está protegiendo o no. Entonces, lo que yo veo es que Pablo dice que hagamos exactamente eso con nuestros pensamientos, ¿verdad? Cada vez que aparece un pensamiento debemos preguntarlos. ¿Este pensamiento habla de Cristo? ¿Este pensamiento refleja el Evangelio? ¿Este pensamiento está de acuerdo con la palabra? Nosotros en nuestra mente deberíamos poner ese soldado que nos resguarde, ¿verdad? Igual que como lo dice este versículo, que todos los pensamientos que están fuera de Dios sean arrestados y se vuelvan hacia Cristo. Entonces, no todo lo que nosotros pensamos debería de quedarse en nuestra mente, digamos, no todo lo que nosotros pensamos debería vivir en nuestra mente, más bien nos quita capacidad de pensamiento útil. Entonces, también terminamos ganando en ese sentido. Entonces, siempre he escuchado esta analogía que dice que se imaginaran como si alguien toca su puerta y ustedes solo abren la puerta y la persona entra como si no fuera nada. Normalmente no funciona así, ¿verdad? Nosotros preguntamos, ¿quién es? ¿A qué viene? Lo conozco. Entonces, ¿por qué dejamos que cualquier pensamiento entre a nuestra mente sin hacerle estas preguntas, verdad? Nosotros dejamos que el pensamiento de culpa, de miedo, de condenación, de rechazo, de inutilidad entre a nuestra cabeza como si fuera nada, ¿verdad? En cambio, cuando nos mandan a estudiar matemáticas, ahí sí nos cuesta razonar. Entonces, estos pensamientos poco a poco empiezan a amueblar nuestra cueva, empiezan a hacer sus propias decoraciones, sus propios muebles y empiezan a llenar nuestra mente de cosas que no deberían de estar ahí y terminamos viviendo en una casa que está construida a base de mentiras, a base de pensamientos que están nublados, que ni siquiera tienen sentido, pero nosotros los creemos. Entonces, realmente Satanás no necesita destruir nuestra fe, él lo que necesita es distorsionar la manera en que nosotros vemos a Dios, porque si él nos logra convencer de que Dios ya no me ama, yo voy a vivir como huérfano, ¿verdad? Si yo me convenzo a mí mismo de que mi papá y pues no me ama, y pues yo no tengo papá, ¿verdad? Y es básicamente la realidad en la que yo vivo. En mi papá terrenal, y pues yo pienso que no está, y pues no tengo papá. Entonces eso mismo sucede con Dios. Si yo pienso que Dios no me ama, entonces puedo vivir huérfano siendo hijo de Dios. Si me logra convencer de que Dios ya no me puede usar, entonces los dones que Dios me ha dado, los entierro, ¿verdad? Y entonces Dios nunca me quitó sus dones, pero yo los enterré porque yo creo que Dios nunca me puede utilizar. Entonces, si Él me logra convencer de que yo me tengo que ganar la salvación, ¿cómo viven las personas que piensan que tienen que ganarse la salvación? Viven agotados intentando comprar un regalo que Cristo ya pagó por nosotros. Entonces, Dios no deja a Elidas encerrado en estas mentiras, pero tampoco discute con él, tampoco lo humilla, no le recrimina que tiene poca fe, dice algo más importante, que es la verdad, ¿verdad? Le muestra la realidad, no le deja que tenga sus propias ideas. Entonces, aquí precisamente es eso, como Dios realmente nos puede enseñar la realidad de la que nosotros vivimos y no la realidad que nosotros creemos que vivimos. Quiero que volvamos a Primera de Reyes 19, capítulo 18. Aquí es donde Dios le demuestra la realidad que tiene Elías. Entonces,
Leamos Primera de Reyes 19:18. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces el hermano David hace un ratito dijo que sí, que ya no había más profetas. Pero ¿qué está diciendo Dios? Que va a haber 7,000. Entonces, incluso nosotros viendo solo la parte que Elías nos está contando, creemos, sí, Elías está solo, ¿verdad? Algunos otros más que pensaron, no, es que Elías tiene a Dios, entonces no está solo. Y Dios, sabiendo aún más de lo que nosotros sabemos, Él sabe que quedan 7,000 más. Entonces, quiero que nosotros realmente observemos el carácter de Dios, ¿verdad? Porque Elías le dice, yo quedé solo, Dios le responde, tengo 7,000 más, ¿verdad? Y esta respuesta es bastante interesante porque no es como que utilice como respuestas nuestras, ¿verdad? Si yo le dijera como, ay, no, es que el hermano David es muy dramático, ¿cómo decir que está solo? Que no hay nadie. Él no habla así, tampoco le dice, eso le pasa a usted por tener poca fe, tampoco le dice así, ¿verdad? Le dice algo más hermoso que es la verdad, que es que hay 7,000 más que él tiene ahí. Y esa es de mis partes favoritas de Dios, porque cuando yo hablo con otros seres humanos, muchas veces las personas lo primero que hacen es como decirles que usted, por ser así, es que le pasa esas cosas. Pero Dios es diferente, es como, es que, o sea, yo entiendo, pero no es la realidad, o sea, la realidad es la que yo veo, entonces es mucho más sencillo, porque si yo pienso, sí, es que como yo soy así, tengo que cambiar y tengo que hacer todo esto, es muy difícil para mí, pero si yo pienso, sí, es que esta es la realidad que Dios puso ahí, es mucho más sencillo, ¿verdad? Solo tengo que creer en esa realidad en vez de tener que cambiarme a mí completamente. Y ya luego el que yo cambie es realmente solo el trabajo de Dios. Entonces, Dios nunca va a alimentar las mentiras que nosotros mismos nos montamos. Y tampoco va a despreciar nuestro dolor, obviamente. Hay gente que sufre su propio dolor porque ellos mismos se lo inventan. Pero por eso Dios nos dio la Biblia, para que nosotros podamos salir de ese dolor. Y creo que esto es muy importante para todos nosotros porque a veces nosotros intentamos como tener soluciones rápidas, ¿verdad? Y nos decimos, todo va a estar bien, no hay que llorar, hay que tener más fe, pero no necesariamente es como que yo tengo que esforzarme, de que yo tengo que reprimirme, de que yo tengo que convencerme con un positivismo, no es eso, ¿verdad? Es que primero debemos contar en nuestro corazón, porque esta es la dinámica que ellos están viviendo. Dios le pregunta a Elías le cuenta lo que está en su corazón, y entonces, una vez que Elías puede sacar su corazón, él solamente lo corrige con la verdad, que es la palabra. Entonces, cuando yo voy a comunión con la evangelista es como, bueno, cuéntame de qué quiere hablar. Entonces yo ya le cuento. Y ella nunca me regaña en realidad. O sea, a veces le da risa. A veces me dice, yo diré exactamente igual que usted, ¿verdad? Pero nunca me dice, es que usted es inservible, siempre hace así como le da la gana. Bueno, a veces sí me dice que hago como yo quiero, pero no lo hace en sentido de causar dolor en mí, ¿verdad? Sino cada vez que ella me corrige, me lo corrige con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué usted tiene este corazón tan altivo? ¿Por qué usted piensa así? Dios ha hecho estas cosas por usted. ¿Por qué no reflexiona sobre ese corazón que usted tiene? Entonces, no es Dana la que están rebajando, sino es el corazón mío que ha decidido tomar un nivel que no debía de tener. Y a esto mismo es lo que hace Dios con Elías, ¿verdad? Tiene comunión con él, lo deja que exprese su corazón, luego lo corrige con la verdad. Entonces, eh, nosotros vivimos en una cultura que constantemente nos dice, tiene que seguir su corazón, tiene que tener muy buena autoestima, ¿verdad? Confíe en sus emociones. Pero la Biblia nunca me dice eso, me dice que las emociones sí son un regalo de Dios,
las emociones nos pueden ayudar y nos pueden ayudar a expresar, ¿verdad? No es como que ustedes no tengan, o sea, que sean así como 100% serios y no tengan ningún tipo de expresión ni nada. Pero las emociones no son nuestra guía, sino son acompañantes nuestros, porque las emociones nos pueden liderar muy mal. ¿Por qué? Porque las emociones cambian, ¿verdad? Hoy yo me siento súper fuerte y mañana, ¿cómo me voy a sentir? Muy débil. Entonces, hoy yo me siento muy cerca de Dios porque estoy aquí al frente predicando y ustedes se sienten muy cerca de Dios porque están escuchando mi palabra, pero mañana cuando hay que levantarse temprano para venir al culto, ¿cómo nos vamos a sentir? Ay, es que no es necesario, es muy cansado. Dios no quisiera que yo me levante tan temprano para ir a la iglesia, ¿verdad? Algo así pensaríamos. Nuestra emoción cambiaría de un momento a otro, ¿verdad? Hay días que yo digo, hoy voy a leer 5 capítulos de la Biblia. Y el día siguiente es como ya no voy a leer la Biblia y dejo de leerlo por un mes. Eso es más o menos mi emoción. Entonces, Dios no es como nuestras emociones, ¿verdad? Él no cambia. Toda la Biblia nos ha mostrado un Dios que no cambia, ¿verdad? Su, su promesa por toda la Biblia cambió en algún punto o no. No, ¿verdad? Siempre nos guió a que su hijo iba a morir por nosotros o en algún punto dijo, bueno, no, ya no quiero que se muera Jesús por X, ¿verdad que no? Él no cambia como nosotros cambiamos. Entonces sí, las emociones nuestras son verdaderas, sí, no podemos rebajarlas, pero tampoco son quienes nos guían, ¿verdad? No son nuestro Dios, sino que Dios es el único que nos puede liderar. Y nuestra fe no puede estar construida con base a lo que yo siento, ¿verdad? Porque yo hoy me siento la hermana más grandiosa de Cartago, pero yo mañana me voy a sentir la peor hermana de Cartago, ¿verdad? Y así no es. Dios no quiere que yo sea la peor hermana de Cartago, ¿verdad? Él quiere que yo sea la mejor hermana de Cartago, que sea la mejor predicadora y así. Pero yo decido lo que yo quiera. Entonces, si yo hago como yo quiero, realmente la promesa que Dios tiene conmigo no se va a cumplir. Entonces, nuestra fe se tiene que construir sobre Dios. Entonces, imagínense que ustedes estén en un barco, ¿verdad? Y entonces hay olas que suben, bajan, y a lo largo está el faro. Entonces, si el capitán conduce con base a cómo suben y bajan las olas, él puede ir hacia el faro. Entonces, si yo voy manejando y en la carretera yo voy concentrada en cómo se cambia solo la música, puedo ver hacia dónde estoy yendo, ¿verdad que no? Algo así es como funciona eh, la vida de fe, ¿verdad? Porque las emociones son las olas, suben, baja. Y Dios es el faro, que nunca se mueve, siempre está ahí. Entonces, si manejamos nuestra vida según las olas, vamos a perdernos y nos vamos a confundir mucho. ¿Por qué las olas están tan bajas? ¿Por qué no hay viento? Así me voy a frustrar. Y si yo conduzco mirando constantemente al faro, aunque el mar esté agitado o aunque el mar esté quieto, yo voy a saber a dónde ir, porque yo sé que tengo que ir hacia el faro. Entonces no me voy a confundir y no me voy a estresar por cómo esté la condición de las olas. Es así como funciona con nuestras emociones. Hoy me siento muy triste. ¿Por qué me siento muy triste? Yo hoy quería hacer esto, quería hacer lo otro. Pero si yo veo a Dios, hoy me siento triste, pero Dios puede quitar esa tristeza de mí. Entonces, Elías decía, solo veo uno. Dios decía, yo veo 7,000. Entonces, Elías solo podía ver aquello que tiene frente a sus ojos, ¿verdad? Incluso nosotros solo podíamos ver lo que Elías tenía frente a sus ojos. Ah, sí, Elías está solo en la cueva. Sí, tiene razón. Pero luego Dios veía todo Israel. Dios ve todo y Dios es omnipresente. Entonces, ¿cómo yo voy a confiar en una persona como yo que estoy viendo estas 4 paredes y Dios que está viendo el mundo entero, los cielos? Posiblemente estoy viendo más cosas de las que yo me puedo imaginar que Él puede ver. Entonces, Dios ya sabe toda la historia.
Él sabe desde el principio hasta el fin. Y nosotros conocemos, yo no me acuerdo ni de los 24 años que he vivido, digamos. Entonces, ¿por qué voy a confiar en una persona que no se acuerda de los 24 años que ha vivido en vez de Dios, que Él ya todo lo tiene preparado? Entonces, nosotros normalmente vemos el problema y Dios, ¿qué está viendo? Él ya vio la solución. Nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en este momento, pero ya Dios vio el inicio y el fin. Y esto realmente puede cambiar nuestra manera de vivir porque muchas veces nosotros sufrimos por lo que está pasando ahorita y porque pensamos, Dios ya dejó de orar, ya Dios dejó de trabajar conmigo. Y, y nosotros nos quedamos como en ese pensamiento de, sí, Dios ya no puede hacer nada. Yo no veo la gracia de Dios en mí el día de hoy. Y no pensamos como, ¿qué estará trabajando Dios en mí en este momento? ¿Verdad? Estoy muy metida en, así, es que hace un tiempo Dios no tiene testimonio para mí, pero me he sentado a pensar qué ha hecho Dios por mí esta semana que yo, que yo pueda testificar. Hay mucha gente que no se pone a pensar, o me doy cuenta así, porque antes cuando el hermano David estaba entrando a la iglesia, yo le preguntaba, que si él, porque él la testificaba y él me decía, es que Dios no hace nada interesante en mi vida. Y yo, que se graduara de licenciatura no quiere decir que Dios no le ayudó ahí. Y David, no, sí, Dios le ayudó. Y entonces así pasábamos hablando. Muchas veces nosotros pensamos, es que no hay nada interesante que esté haciendo Dios en mi vida, pero realmente es porque nosotros no estamos pensando todo lo que Dios está haciendo por nosotros en nuestra vida. Incluso las cosas que están pasando mal en nuestra vida, porque Dios no está dejando que esas cosas malas me pasen en la vida, ¿verdad? A mí me costaba mucho pensar que mis dificultades también venían de Dios, entonces yo le decía a la es que yo quiero servir a la iglesia, pero es que siempre me ponen algo que hacer en el tiempo de servir. Y entonces la evangelista me decía, ¿por qué no piensa en lo que Dios quiere enseñarle a usted en este momento? Porque solo piensa en lo que usted está viendo ahorita, en el problema que usted tiene ahorita. Entonces, en la Biblia hay muchas personas que les pasó esto mismo, ¿verdad? A Abraham, Dios le promete un hijo y pasan un montón de años y a él le parece imposible, ¿verdad? A todos nos parece que ahorita yo no podría pensar que alguien tenga un hijo a la edad que Abraham y Sara tuvieron un hijo. Pero Dios ya tenía escrita la historia que Abraham no conocía, ¿verdad? Toda la descendencia de Abraham ya estaba escrita, ya Dios le había prometido, pero él estaba fijado en, es que yo estoy muy viejo y han pasado tantos años que Dios no ha hecho esto por mí, yo creo que ya no va a suceder. También José, que estaba en la cárcel, no creo que él pensara como que estando en la cárcel se iba a convertir en un gobernador de Egipto, pero Dios sí pensaba eso y Dios ya le tenía eso preparado. Entonces, también Moisés, que estaba atrapado en Egipto, ustedes pensarían, o él pensaría que algún día iba a ser el libertador de Israel. Tampoco, ¿verdad? Él pensando, es que yo soy tartamudo, yo no puedo guiar a un pueblo y así, pero aún así Dios ya le había preparado eso para él, y aún así cuando ahora Moisés le dijo eso a Dios, Dios ya le tenía otro plan mejor, ¿verdad? Cuando él se quejó de que el pueblo era mucho y no podía recibir las quejas de todos y ya empezó a poner un orden diferente. Moisés estaba concentrado en su problema, pero Dios ya tenía la solución para su problema. Entonces, ¿por qué nosotros pasamos tanto tiempo metidos en el problema en vez de dejar que Dios nos muestre la solución? Ayer vimos que Dios mostraba soluciones a los problemas de Elías de maneras muy anormales, fuera de lo normal, contra la naturaleza. Entonces, ¿por qué yo me quedo esperando que mi problema se solucione como yo quiero en vez de dejar que Dios lo solucione de la manera que Él ya preparó para mí? Entonces, incluso los discípulos, imagínense que ellos hayan dedicado su vida a Jesús, luego lo ven morir, se ponen tristes,
se esconden, creen que todo terminó y mientras tanto Dios ya estaba llevando a cabo el plan de salvación del mundo entero. Entonces, tal vez ellos estaban ahí escondidos, especialmente Pedro y ellos ahí como, es que ya se murió Dios, hay que huir, hay que ver qué hacemos. Digo, Jesús, y ya Jesús ya resucitando, ya salvando a todos nosotros del pecado y nosotros ahí metidos en el problema que estamos teniendo en ese momento. Entonces hay un patrón, ¿verdad? Todo, este patrón se repite también en la Biblia muchas veces. Los hombres ven e interpretan un momento y Dios está escribiendo una historia completamente diferente a la que ellos están viendo e interpretando en ese momento. Entonces, ¿cuántas veces ustedes se han preguntado, Dios no está haciendo nada? ¿Cuántas veces han dicho ustedes eso a ustedes mismos? Yo he escuchado a algunas personas decir eso. Dios no está haciendo nada por mí el día de hoy. Dios no hizo nada por mí esta semana. Pero la realidad es que nosotros no sabemos, no vemos todo, no conocemos todo y no entendemos todo. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que vivir guiados por la fe, porque la fe no consiste en entender todo, sino confiar en la persona que sí entiende todo. Entonces, porque yo me voy a esforzar en entender todo si yo tengo que dormir al menos 8 horas para estar más o menos cuerda. Entonces, durante esas 8 horas, yo no supe qué pasó en el mundo. Entonces, ¿por qué si yo tengo una visión tan limitada, no puedo confiar en la, el único ser que puede ver todo y sabe todo desde inicio a fin, que es Dios? Más o menos esa es la fe. Sí, yo no entendí nada de lo que Dios quería hacer esta semana, pero seguramente Dios está orando de alguna manera en mí. ¿Cómo estará trabajando Dios conmigo esta semana? Cuando yo lloré en el trabajo esta semana, yo pensé, es que estoy muy cansada. Me levanté a las 6 de la mañana a hablar con gente en China y estoy muy cansada. Y luego tuve esta situación, y luego tuve esta otra situación, y luego iba caminando, vi a mi compañero y me puse a llorar. Y mi compañero me dice, ¿por qué llora? Y yo, es que estoy muy cansada, ¿verdad? Y mi problema es que estoy muy cansada. Pero la realidad es que yo, en vez de estar ahí como es que estoy muy cansada, muy cansada, muy cansada, ya tenía escrita la palabra para mí, ¿verdad? Dios ya de seguro solucionó este problema y yo ahorita aquí como es que estoy muy cansada, ya no puedo más con este problema, pero de seguro ya Dios lo solucionó. Entonces, ese tiempo que yo paso perdiendo es que yo tengo este problema, estoy muy cansada por este problema, en vez de pensar, ¿cómo Dios me quiere guiar mediante este problema? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda mediante este problema? No les estoy diciendo que no lloren, ¿verdad? Llorar es bueno también. Quiero que busquemos en Isaías 55. Isaías 55, versículo del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, este versículo no habla solamente de que Dios piensa diferente, que es lo que ya aprendimos, ¿verdad? Solo les estoy reforzando con la Biblia que realmente es así. Significa que Dios ve mucho más lejos, ¿verdad? Nosotros podemos medir en centímetros, pero Dios mide en la eternidad. Nosotros pensamos en esta semana, pero Dios ya pensó en la redención eterna y nosotros estamos preocupados por una puerta que se acaba de cerrar y ya Dios está abriendo muchas otras puertas. Y aquí más o menos es como el centro de mi mensaje, porque hemos hablado mucho de los pensamientos, pero existe una mentira que es muy profunda, como la mentira de quién es Dios, ¿verdad? No sé si todos sabemos quién es Dios, pero todos interpretamos a Dios diferente. No todas las personas
ven a Dios como la dice la Biblia. Entonces, aquí Elías no dudaba de la existencia de Dios, porque él sabía que Dios existe. Ustedes saben que Dios existe, ¿verdad? Algunas otras personas saben que Dios existe, porque él había visto el fuego caer del cielo, había visto los milagros, había visto la provisión que le dio con la viuda, pero el problema nunca es que que no supiera quién es Dios. El problema es que él comenzó a interpretar a Dios como si ya no estuviera obrando, que es lo que nosotros hacemos, y es lo que les expliqué ayer. Y yo ya pensaba, si Dios me puede ayudar en el trabajo, pero no me puede ayudar en mi vida financiera y así. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿existe Dios? Pero más bien hay muchas más que piensan, ¿de verdad Dios trabaja por mí? ¿Todavía Dios tiene algún propósito para mí? ¿Dios me ama? ¿Dios puede usarme? Y sin darnos cuenta empezamos a construir una imagen de Dios basada en nuestras propias circunstancias y no en su palabra. Entonces, el Evangelio lo que busca es que nosotros cuando llegamos a este punto pongamos la mirada nuevamente en Cristo y encontremos otra vez la verdad, porque Dios sabe que nosotros podíamos tener esas dudas, por algo escribió la historia de Elías así. También Él nos demuestra por medio de esta historia que, que estas dudas podían entrar en nuestros corazones y también no nos dejó con promesas vacías, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo a Elías piensa que está solo, pero ya Dios le mostró que la promesa que él le tenía no era vacía. Entonces, muchas personas ven la cruz solamente como el lugar donde murió Cristo, pero la cruz es la evidencia del carácter de Dios. Entonces, cada vez que yo dudo si Dios me ama, vuelvo a ver la cruz. Ayer leímos un versículo que hablaba del amor de Dios y que Él dio a su Hijo por nosotros. Entonces, Dios ya hoy no me ama, pero ¿qué dice la cruz? Dice algo completamente diferente. Entonces, cada vez que yo pienso, Dios me abandonó, pero ¿qué dice la cruz? No dice eso, ¿verdad? Cada vez que yo pienso que Dios ya no quiere saber nada de mí, vuelvo a ver la cruz. Entonces, la cruz responde siempre a una pregunta: ¿cómo es realmente Dios? Y la respuesta es un Dios que entrega a su propio Hijo para rescatar a los pecadores. Eso significa que el amor de Dios no depende de cómo amanecí hoy, ¿verdad? No depende de cómo yo soy el día de hoy. No depende de mi carácter, no depende de mis circunstancias, ni de mi dinero, ni de nada. No depende de mi estado de ánimo, ni de si mi semana fue buena o mala, porque su amor quedó demostrado en Cristo. Y cuando podemos entender esto, podemos dejar de interpretar a Dios desde nuestro propio sentimiento, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, es que yo tengo que hacer tantas cosas por cumplirle a Dios y para poder ser salvo, pero entonces, ¿eso está interpretando la palabra o está interpretando sus propios sentimientos? ¿Verdad? Eso no lo dice la palabra. Entonces, si ya Dios le demostró la verdad a Elías y ya no la demostró a nosotros, porque simplemente no lo deja descansar en la cueva? ¿Por qué no lo envía, por qué lo envía al camino nuevamente? Entonces, para esto yo quiero que sigamos leyendo en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Primera de Reyes 19, versículos 15 y 16 dicen: Y le dije a Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat,
de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, Dios le dice, ve y vuélvete por tu camino. Entonces, Dios, después de todo, después de escuchar a Elías, después de mostrarle la verdad, de revelarle que no está solo, ahora le dice, ve, ¿verdad? Entonces yo llego donde la evangelista, le digo, es que estoy cansada, tengo hambre, mi semana fue muy difícil, y ella me dice, bueno, vaya, prepare para el Korean Day, ¿verdad? Es más o menos así, pero ella es menos dura. Entonces, él no nos dice, no, quédese en su casa un mes y descanse, ¿verdad? Él no dice eso, él le dice, vaya, o sea, ya yo lo escuché, ya tuve comunión con usted, ya yo le enseñé la verdad, ahora vaya. Entonces, Dios tampoco le dice, bueno, me voy a buscar otro profeta porque ya usted no me funciona, tampoco así, ¿verdad? Simplemente le dice, ve. Y eh, Dios no nos restaura simplemente para que estemos mejor, ¿verdad? Para que ya yo sea mentalmente estable, ¿verdad? O para que ya yo tenga mejor salud. Él nos restaura para que nosotros volvamos a caminar. Entonces, eh, aquí podemos entender la diferencia entre Dios y nosotros, porque yo yo me siento mejor, pero necesito un tiempo libre, necesito unas vacaciones, ¿verdad? Eso es más o menos lo que pensamos. Yo después de una semana muy dura en la que trabajé un montón y que luego me decaí, digo, bueno, es que yo sí tal vez necesito unas vacaciones o que me suban el salario. Pero Dios piensa totalmente diferente porque eh, Dios quiere que por medio de la restauración volvamos a encaminarnos con Él, ¿verdad? Y no caminarse con Dios no es quedarme ahí acostada en mi cama esperando a que me llegue mi día, es llevando este mismo mensaje hacia las otras personas. Entonces, seguramente si yo fuera Elías, yo pensaría, ay no, Dios, es que aquí estoy tranquila, aquí estoy segura, aquí nadie me persigue, no tengo responsabilidades, pero ¿esa es la voluntad de Dios o no? Él, él no quiere que nosotros nos quedemos cómodos en nosotros mismos, ni que nos quedemos ahí en un hogar que es falso. Él lo que quiere es que vivamos como hijos de Él, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos dicen, bueno, yo quiero estar con Dios porque yo quiero sentir paz, quiero estar tranquila, quiero tener consuelo, quiero tener descanso, pero aunque Dios trae paz, trae consuelo y trae descanso, el evangelio no termina ahí, ¿verdad? No termina cuando yo ya soy salvo y estoy tranquilísima, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces, incluso a mí me pasa mucho, ¿verdad? Así, ya yo hice esto, pero ya yo estas otras 2 semanas también me busquen y yo estoy muy ocupada descansando, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros vemos la vida de los discípulos, Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Entonces, después de la resurrección, Jesús no le dice, no, Pedro, usted me negó 3 veces, entonces mejor váyase a descansar unos años, ¿verdad? Y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y luego él le dice, apacienta mis ovejas. Entonces lo pone a trabajar. Entonces, Jesús no solo tiene que restaurar nuestro corazón, sino que tiene que volver a encaminarnos en nuestra misión. Entonces, creo que parte de todo esto es que, aunque Elías está pensando, fracasé, tuve miedo, huí, pedí morir, seguramente Dios ya no quiere nada conmigo, y nosotros pensamos parecido, Dios piensa totalmente diferente, ¿verdad? No nos define como los fracasos que nosotros tenemos, sino nos define como soy el hijo de Dios, ¿verdad? Entonces yo digo, ahora sí, yo fallé, pero Dios me, me vuelve a encaminar. Entonces hoy tuve una victoria porque sí, yo fallé, pero Dios no me dejó seguir fallando. Muchas personas piensan, es que yo solo puedo traer decepción, pero Dios no trae decepción nada más. Y una parte de la jaula que nosotros nos podemos encerrar es en esta jaula del desempeño, ¿verdad? Porque en esta sociedad todo funciona por rendimiento, ¿verdad?
En la universidad nos evalúan por tener buenas notas, en el trabajo por los resultados y en el deporte por el buen desempeño. Y poco a poco podemos confiar, empezamos a pensar, Dios de seguro funciona igual y creemos que Dios nos ama por este desempeño que nosotros tenemos. Ahora quiero que leamos Efesios. Efesios 1, 4 al 7. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, otra vez, Dios no nos acepta si somos suficientes o porque tenemos cosas buenas. Él dice, nos escogió, nos predestinó para ser adoptados, nos hizo aceptos en el amado y tenemos redención y tenemos perdón. Entonces, todo está escrito como Dios lo determinó desde el inicio, ¿verdad? No es una obra que nosotros vamos a lograr, es una obra, es un cambio que Él hace por nosotros. Entonces, también en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué de diferente suena eso a las voces que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? A nuestras propias jaulas. Porque nuestra mente dice, yo estoy condenada por todo el pecado que dice, pero el Evangelio dice, yo no tengo ninguna condenación. Y nuestra mente dice, yo no soy suficiente, y el Evangelio dice, eres aceptado en Cristo. Mi mente me va a decir, Dios ya terminó conmigo, pero el Evangelio me dice, nada te podrá separar del amor de Dios. Entonces, si ven más o menos en lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Elías otra vez dice, yo estoy solito, Dios le dice, hay 7,000 más y además de eso yo le tengo este trabajo a usted y va a tener un discípulo que va a ser el siguiente profeta después de usted, ¿verdad? No solo lo deja ahí descansando en la cueva, sino que le da un propósito para que él pueda seguir con su misión en el Evangelio. Eso es exactamente lo que sucede con nosotros, ¿verdad? Yo me quería morir un día, Dios me salvó, me dio tiempo para que yo me restaurara y luego, y pues aquí me tiene, ¿verdad? Ya que me tiene en mi primer seminario, me tiene practicando constantemente su palabra y me tiene retándome a mí constantemente para que yo pueda profundizar más en esta palabra. Entonces, muchas personas dicen que la identidad depende de cómo de su familia, de cómo creció, de ellos mismos, pero nuestra identidad depende de Dios y nuestra identidad Dios ya nos la entregó, ¿verdad? Somos hijos, somos salvos, somos justificados, no tenemos condenación y nuestro propósito, ahí está, llevar el Evangelio. ¿Cómo lo vamos a llevar? También ya Dios lo encontró para nosotros. Entonces, muchos en las religiones dicen como es que usted tiene que obedecer para ser aceptado, pero Dios otra vez nos dice, ya usted fue aceptado en Cristo y ahora vive como un hijo de Él. Y esta es la única verdad que nosotros debemos de creer. Yo no debo de creer así, en la cueva yo estoy solo y no hay nadie y nadie me quiere y en la iglesia nadie me escucha y nadie me apoya, porque ya Dios, ¿qué dijo? Eso no es cierto. Ahí en la iglesia hay muchos que lo escuchan, que lo apoyan. Y en su propósito, no es cierto, usted no es que no tenga propósito, ya su propósito ahí está. Entonces, ¿por qué no solo camina con ese propósito? Nuestras jaulas mentales
se pueden romper cuando dejamos de escuchar únicamente nuestra voz y cuando comenzamos a creer la voz de aquel que nos llamó hijos, ¿verdad? Incluso cuando ya yo tenía la salvación, muchas veces volví a caer en esas jaulas mentales y yo decía, es que ya yo fallé, entonces ya yo no puedo volver a la iglesia, jamás, porque ¿cómo voy a volver a la iglesia si yo soy así? ¿Verdad? ¿Y qué va a pensar la gente si ve que yo soy así? Pero ya Dios, ¿qué dijo? Que yo soy su hija, que en Él ya soy perfecto, perfecta, que ya yo no tengo condenación, entonces mi mente no debería estar encerrada en esa jaula, y ya incluso Dios me dio la llave para que yo abra esa jaula. Entonces, aunque nuestras emociones cambien, nuestras circunstancias cambien, y aunque nosotros fallemos, porque vamos a seguir fallando, porque la cruz sigue proclamando la verdad, nosotros sabemos que Dios es diferente a lo que yo veo, ¿verdad? Que Dios es la verdad. Entonces, cada vez que yo diga, ya no soy suficiente para hacer esto más, yo solo tengo que volver a ver la cruz y decir, así, pero ya Dios dio a Jesucristo por mí. Entonces, Él ya me dijo que yo tengo un propósito, Él ya me dijo que yo, Él ya me dio la verdad. Entonces puedo dejar todos esos pensamientos y emociones que tengo atrás. Y yo quería, como el día de hoy, profundizar un poco más como en esa libertad que nosotros podemos tener, porque constantemente nosotros vivimos encerrados, ¿verdad? Encerrados en el trabajo, y hay muchas reglas, y hay muchas leyes, ¿verdad? Pero Dios ya nos dio la libertad de todo eso, y ya no hay nada más que yo tenga que inventar en mi vida, porque ya todo en mi vida está hecho para mí. Entonces, hace unos años yo pensaba, cuando yo no creo que me vaya a casar. Y si me caso y es un mal hombre, pero ya Dios tenía eso escrito para mí, ¿verdad? Y ni siquiera fue difíciles, solo fue, usted quiere casarse, ¿y por qué quiere casarse? Y yo, porque Dios me dijo que yo me iba a casar. Muy bien, entonces se va a casar. Y eso fue lo único que yo hice. ¿Por qué conseguí un trabajo? Porque Dios dijo que yo tenía que trabajar en Qatar y yo solo hice así. Entonces, el día de hoy espero que lo que les presenté, les prediqué, haya llegado a sus corazones y que realmente si alguno de ustedes tenía una jaula mental o alguna limitación que ustedes mismos se pusieron, puedan reflexionar en sus casitas respecto a eso y que si necesitan tener comunión y que los escuchen, donde pues busquen a los evangelistas porque ellos están ahí para eso, ¿verdad? Y Dios los puso a ellos ahí para eso, para que hagan el trabajo de Él y que realmente puedan confiar una y otra vez en el trabajo que ya Dios hizo con todos nosotros. Aunque yo no sepa cuál es la solución de mi vida, ni cuándo me voy a morir, ni si voy a ganar más dinero o así, ya Dios de seguro tiene una solución para todo eso. Entonces, eh, con esto terminaría mi seminario. Estoy muy feliz de haber participado y los insto que ahorita que tienen tiempo para pensar en su seminario, lo piensen con gran amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes, qué es lo que Dios está preparando en sus vidas para que ustedes puedan traernos a nosotros? Entonces, vamos para.